Hola y bienvenido al canal Enigmas de la Biblia. Aprovecha nuestros videos para poner a prueba tus conocimientos de la Santa Biblia, recordar las promesas de Dios y aprender cosas nuevas. Te pido que dejes tu like y te suscribas al canal, así podremos alcanzar más vidas y difundir la palabra de Dios a más personas. Nuestro video tiene 32 preguntas, y tendrás 7 segundos para cada respuesta. Acompáñanos en este desafío bíblico. Comencemos. Pregunta número 1. ¿Cuál es el nombre del campo adquirido por Judas? A. Jezrael. B. Adulam. C. Acéldama. D. Basán. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Acéldama. Pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que significa campo de sangre. Hechos, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pregunta número 2. ¿Cómo se llaman los 5 primeros libros de la Biblia? A. Pentateuco. B. Profetas. C. Salmos. D. Antiguo Testamento. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Pentateuco. Pregunta número 3. ¿Qué llaves tiene Jesús? A. Del cielo y de la vida. B. De la muerte y del Hades. C. Del día y de la noche. D. De la verdad y la paz. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. De la muerte y del Hades. El que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18. Pregunta número 4. ¿Qué prenda simboliza el Evangelio de la Paz? A. Coraza. B. Túnica. C. Capa. D. Zapatos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Zapatos. Y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la Paz. Efesios, capítulo 6, versículo 15. Pregunta número 5. ¿Cómo se llamaba la abuela de Timoteo? A. Priscila. B. Loida. C. Eunice. D. Dorcas. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Loida. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pregunta número 6. ¿En qué evangelio se describe la genealogía de Jesús? A. Mateo y Juan. B. Marcos y Juan. C. Marcos y Lucas. D. Mateo y Lucas. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Mateo y Lucas. Encuentra la respuesta en primer capítulo de Mateo y el tercero de Lucas. Pregunta número 7. ¿Quién acompañó a Pablo en su primer viaje misionero? A. Silas. B. Timoteo. C. Bernabé. D. Juan. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Bernabé. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos, capítulo 13, versículo 2. Pregunta número 8. Cuando Jesús fue presentado en el templo, ¿quién lo reconoció como el Mesías? A. Herodes. B. Simeón. C. Elí. D.
Zacarías. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Simeón. La referencia bíblica está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 35. Pregunta número 9. ¿Quién fue el último juez de Israel? A. Sansón. B. Gideón. C. Jefté. D. Samuel. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, Samuel. Pero no agradó a Samuel que le dijeran, danos un rey que nos juzgue, y oró a Jehová. Primero de Samuel, capítulo 8, versículo 6. Pregunta número 10. ¿Cuál era la profesión de Nehemías? A. Pastor. B. Carpintero. C. Copero. D. Músico. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, copero. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces servía yo de copero al rey. Nehemías, capítulo 1, versículo 11. Pregunta número 11. ¿Quién ayudó a Jeremías a escribir su libro? A. Isaías. B. Baruch. C. Amitai. D. Reuel. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Baruch. La palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras dictadas por Jeremías, en el año cuarto de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Jeremías, capítulo 45, versículo 1. Pregunta número 12. En el Deuteronomio, ¿la bendición debía pronunciarse en el monte? A. Sinaí. B. Sión. C. Tabor. D. Gerizim. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, Gerizim. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 29. Pregunta número 13. ¿Cuántos años trabajó Jacob para su suegro Labán? A. 7 años. B. 14 años. C. 20 años. D. 21 años. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, 20 años. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Génesis, capítulo 31, versículo 38. Pregunta número 14. ¿De qué enfermedad sufría Eneas cuando fue curado por Pedro? A. Ceguera. B. Parálisis. C. Sordera. D. Mudez. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, parálisis. Halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hechos, capítulo 9, versículo 33. Pregunta número 15. ¿Dónde escondió Rahab a los espías? A. En un pozo. B. En una habitación. C. Bajo la cama. D. En el tejado. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. En el terrado. Pero ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Josué, capítulo 2, versículo 6. Pregunta número 16. ¿Cuál de estos libros pertenece al Nuevo Testamento? A. Sofonías. B.
Habacuc. C. Filemón. D. Nahum. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Filemón. Pregunta número 17. ¿Cuál de estos no es uno de los hijos de Lea? A. Neftalí. B. Rubén. C. Isaacar. D. Judá. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Neftalí. Hijos de Lea: Rubén, primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Génesis, capítulo 35, versículo 23. Pregunta número 18. ¿Quién fue temporalmente mudo? A. Isaías. B. Zacarías. C. Abdías. D. Jeremías. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Zacarías. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. 20 ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Lucas, capítulo 1, versículos 19 y 20. Pregunta número 19. ¿A quién mencionó Juan por su buen testimonio? A. Apolos. B. Cornelio. C. Diótrefes. D. Demetrio. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Demetrio. Todos dan buen testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 12. Pregunta número 20. Según Juan, ¿quién es el que permanece para siempre? A. Los que tienen mucha fe. B. El que hace la voluntad de Dios. C. Quien ama a su hermano. D. Quien es más joven. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Quien hace la voluntad de Dios. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17. Pregunta número 21. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? A. El amor. B. La esperanza. C. La paciencia. D. Nuestra fe. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 4. Pregunta número 22. ¿Qué apóstol nos pide que seamos sumisos a las autoridades? A. Pablo. B. Juan. C. Pedro. D. Judas. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Pedro. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Pregunta número 23. Completa el versículo. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia es atraído y seducido. A. Tentación. B. Pasión. C. Corrupción. D. Debilidad. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Pasión. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Santiago, capítulo 1, versículo 14.
Pregunta número 24. ¿Cuántos meses estuvo escondido Moisés antes de ser arrojado al río? A. 1 mes. B. 2 meses. C. 3 meses. D. 4 meses. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, 3 meses. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Pregunta número 25. ¿A quiénes recibían los hospitalarios en sus casas sin saberlo? A. Reyes. B. Profetas. C. Ángeles. D. Sacerdotes. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, ángeles. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos, capítulo 13, versículo 2. Pregunta número 26. Euroclidón es A. Una ciudad de Asia. B. Un rey de Siria. C. Viento huracanado. D. Un árbol del desierto. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, viento huracanado. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Hechos, capítulo 27, versículo 14. Pregunta número 27. ¿Cuál era la profesión de Pablo? A. Recaudador de impuestos. B. Herrero. C. Carpintero. D. Hacía tiendas. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, hacía tiendas. Y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos, capítulo 18, versículo 3. Pregunta número 28. Hombres apartados por Dios para construir los utensilios del tabernáculo. A. Sadrac y Mesac. B. Manasés y Efraín. C. Ofni y Faíns. D. Besaleel y de Aholiab. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, Besaleel y de Aholiab. Referencia bíblica, libro del Éxodo, capítulo 31. Pregunta número 29. ¿Qué rey hizo a Daniel sobre sus 120 príncipes? A. Ciro. B. Darío. C. Nabucodonosor. D. Belsasar. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Darío. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Daniel, capítulo 6, versículos 1 y 2. Pregunta número 30. ¿En qué libro de la Biblia está escrito, orad sin cesar? A. Hebreos. B. Primera de Corintios. C. Colosenses. D. Primera de Tesalonicenses. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, Primera de Tesalonicenses. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Pregunta número 31. ¿Cómo se llamaba la rival de Ana, la mujer de Elcana? A. Débora. B. Abigail. C. Penina. D. Dalila. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, Penina. Tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía.
y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 2 y 6. Pregunta número 32. ¿Cuál de estas mujeres tenía una iglesia en su casa? A. Ninfas. B. Priscila. C. Juana. D. Susana. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, Ninfa. Saludad a los hermanos de la Odisea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Colosenses, capítulo 4, versículo 15. Cuéntanos en los comentarios cuántas preguntas has acertado. Echa un vistazo también a los otros videos del canal, seguro que te gustarán. No olvides darle like y suscribirte al canal. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.